Hola, hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con la tercera parte del video, La fe de Elías, ¿ya? Establecimos en el segundo video, ¿cierto?, el contexto bíblico histórico en el tiempo en que vivió el profeta Elías y todo lo difícil que fue, ¿cierto?, su pasar debido a los tiempos, ¿cierto?, de juicio que Dios determinó sobre la casa de Israel debido a la idolatría de Acab, de su rey, y también del pueblo, porque él instó al pueblo a adorar a Sera y a Baal, el dios de la prosperidad. Y vemos que el juicio fue la lluvia, la sequía. No llovió durante años y el profeta Elías tuvo que dictaminar este juicio en presencia de Acab, motivo por el cual fue muy perseguido a muerte por Acab, porque Acab lo culpaba ya de la sequía. Acab no reconoció su pecado de idolatría, no reconoció, sino que más bien siempre es más fácil culpar a otros, ¿cierto?, de nuestros errores. Y eso fue lo que Acab hizo. Él culpaba a Elías, era Elías el que perturbaba a la nación a la casa de Israel en Samaria, que estaba en Samaria. Todo lo que ellos estaban viviendo era por causa de Elías, o sea, no fue Dios el que envió todo eso, sino que Elías, y, y él no reconocía su pecado. Es algo que eh, suele suceder de que muchas veces cuesta reconocer, reconocer que nos equivocamos, reconocer que, Porque un banco que diferente es el que va contigo. perdón, esto está reiniciando. Bueno, nos cuesta reconocer que nos equivocamos, nos cuesta reconocer que y tendemos a culpar a otros, a justificarnos a justificarnos y a culpar a otros de nuestros errores. Así fue como Acab se había apartado de Jehová y su conciencia ya no le respondía, no había arrepentimiento en él. Bueno, pasado el tiempo entre que Elías estuvo escondido, ¿cierto? Que dice que estuvo en la cordillera, a la orilla de un arroyo, donde fue sustentado por cuervos y bebía del arroyo, pero luego Dios lo envió a la casa de una viuda, eh, para que allá se escondiera, estuviera allí, por causa de esta viuda que se estaba dejando morir sin alimento, y Dios lo envía para salvar la vida de esta mujer y de su hijo, para poderle sustentar y sustentar también a Elías. Eh, Fue una gran prueba para Elías. Allí le experimentó muchas cosas, también fue probado grandemente por Dios, por Adonai, ya que el hijo de la viuda en algún momento muere, lo que provoca, eh, lo que provoca, eh, lo que provoca, cierto, que Elías eh, lo confronta y se molesta un poco porque por la situación. Y la mujer, imagínate el sufrimiento de la mujer. Ella estaba ayudando a un profeta y resulta que el niño se muere. Bueno, pero Elías era tal su fe que él resucita al niño y ora al Señor, y el Señor lo escucha y él resucita al niño. O sea, Dios lo resucita a través de él, y vemos que la fe de Elías era grande, 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 grande. Él vivía en la presencia de Dios, él es su convicción, ¿cierto? Y todo lo que hacía y todo lo que decía era en base a su experiencia con Dios, a que él habitaba en la presencia de Dios constantemente, sea algo permanente, como nosotros hoy día que tenemos su espíritu. Y Él no se sale de nosotros, nosotros vivimos en Él, caminamos en Él, todo lo que hacemos, Él no sale de nosotros, Él es permanente en nuestros corazones, su amor y su gracia fluyen constantemente, y
y sobre quienes le buscan y le reconocen con mayor abundancia, porque dice que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Ya Él no es deudor de nadie. Y cuando tú tienes comunión con Dios, cuando tú le buscas, cuando tú le clamas, cuando tú abres tu corazón, cuando tú te sinceras con Dios, Él derrama de su gracia, de su amor, de lo suyo, para sustentarte, para guardarte, te previene, te protege, manda sus ángeles alrededor tuyo para que acampen, te libra del mal, guarda tu mente de pensamientos que te puedan perjudicar, que te puedan sacar, ¿cierto?, de la santidad. Es tremendo lo que Dios hace, su amor es tan grande, Él necesita corazones llenitos de fe para obedecer, para caminar, para creerle, y Él así puede manifestar su gracia, porque dice que la gracia de Dios viene por fe, por la fe de oír su palabra, por la fe cuando tú le buscas. Hablábamos en el video 1 de la fe que obra por amor, de la fe que se manifiesta cuando tú buscas a Dios, a este Dios que tú no ves y sabes que Él está ahí, y tienes la certeza en tu corazón que aunque no le ves que Él está ahí, te oye. Dice que Él no queda sin respuesta, dice que Él es galardonador, o sea, eso a Él le agrada, a Él le agrada que nosotros tengamos fe y le busquemos por fe. Bueno, vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 18, y vamos a ver qué pasó después de esto, ya después que estuvo con la viuda, después que estuvo primero en el arroyo, después con la viuda, después que fue muy probado. ¿Qué pasó con Elías? Dice capítulo 18, versos del 1 al 16. Pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías, ¿ya? Dice, en el tercer año diciendo, tercer año desde la sequía, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria, por la sequía. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo de Acab, del rey Acab. Abdías era en gran manera temeroso de Dios, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, porque ellos empezaron a dar muerte a todos los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas, el mayordomo de Acab, y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Y dijo pues Acab a Elías, Abdías, ya el rey Acab le dice a su mayordomo, ve por el país, a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida de nuestros caballos y las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acá fue por un camino y Abdías se fue separadamente por otro, ¿ya? Yendo Abdías por el camino se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve y di a tu amo, aquí está Elías. Pero él le dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab, para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no te haya buscado. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones se le ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora dices tú, ve y di a tu amo que aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa. Y al venir yo a dar las nuevas a Acab, él no te hallará, me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Imagínate, él sabía que Jehová iba a proteger a Elías. Si él le decía a Acab, Elías, me encontré con Elías, está en tal lugar, cuando Acab fuera, no lo iba a encontrar porque Jehová lo iba a llevar para guardarlo. Ese era el pensamiento de Abdías. ¿Y qué iba a pasar? Que Acab se iba a enojar porque lo hizo venir y Elías no estaba o se escapó y lo iba a matar. Lo iba a matar a él. Ese era su pensamiento. Pero Dios le había dicho a Elías que fuera, se presentara donde Acab para que le dijera
que iba a llover, que la lluvia iba a volver. Y no solo eso, sino que Elías, además de eso, se atrevió a enfrentar a Acab, ¿ya? Y a su dios Baal, ¿ya? Y lo enfrenta de tal manera que lo desafía. ¿m? Y lo vamos a leer. Entonces Abdías tenía mucho temor de Jehová, de tal manera, era tanto su temor que cuando Acab empezó a matar a los profetas de Jehová por causa de la palabra de la sequía que envió Jehová, ¿cierto? Que había anunciado el profeta Elías, él empezó a buscar a Elías, mandó a buscarlo por todos lados y empezó a matar a todos los profetas de Jehová. O sea, era no solamente Elías el culpable, sino que todos los que creían en Jehová eran culpables. Por tanto, muchos murieron. Pero Abdías, que era temeroso de Dios, en vez de ejecutar la orden del rey, él guardó 100 profetas de Dios, 50 y 50, en diferentes cuevas, y los sustentó durante esos 3 años. Entonces vemos que Dios siempre se vale de un remanente, siempre se deja un remanente, y siempre se vale de alguien temeroso para servirle. Entonces, una de las características de los verdaderos hijos de Adonai es el temor a Dios, el amor y el temor a Dios. Una persona que teme a Dios siempre va a ser obediente, siempre va a hacer el bien. Eran tiempos difíciles, imagínate Acab matando a los profetas porque estaban en contra de él, en contra de la adoración a la prosperidad, a este Dios de la prosperidad falso, al materialismo, a lo que el mundo establece, a lo que el mundo vende. En ese entonces era igual que ahora, el materialismo, el tema de la prosperidad, el tema de todo lo que tú ves que realmente no nos lleva a nada ni nos conduce a nada. Y bueno, Elías pensaba de que solo él quedaba vivo. Él creía que todos habían muerto. Bueno, y aquí cuando le dice Abdías de que él guardó a 100 profetas, ahí él se entera de que efectivamente no era el único sobreviviente. Y también cómo lo perseguía, cómo lo persiguió Elías, o sea, Acab, por todas las naciones, amenazando, ¿cierto? Haciendo jurar, dice, que no lo habían visto. Y es tremenda la persecución. Bueno, la Biblia dice que en Apocalipsis, que en el fin de los tiempos, antes de la venida de Yeshua, los verdaderos creyentes, dice que el dragón, la serpiente antigua, Satanás, va a perseguir a su iglesia, va a perseguir a su pueblo. Y bueno, va a usar hombres, obviamente, va a usar ejércitos, va a usar a los gobernantes de este mundo, ¿cierto? Porque nosotros siempre vamos a estar contra el sistema, contra lo que el mundo establece, por cuanto fuimos llamados a obedecer al diseño de Dios y no del hombre, que es tan corrupto, ¿cierto? Y que le llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, y tergiversan la palabra de Dios, tergiversan la ley de Dios y añaden leyes que van contra Dios. Todo ha sido cambiado, todo ha sido modificado. Lamentablemente no hay temor de Dios en el corazón de muchos gobernantes, y así es como hoy tú ves tanta injusticia y tanto dolor, y cómo las familias van siendo disgregadas y cómo las familias van siendo destruidas. Esa es la palabra, destruida, con antivalores, con cosas que Dios no establece ni aprueba. Y nosotros pasamos a ser, digamos, los retrógradas, los que no se actualizan, los que realmente somos piedra de tropiezo para quienes hablan de los nuevos tiempos y de la libertad y tantas cosas que se malentienden. Yo también creo en la libertad, de hecho estoy súper incómoda con esto de tener que estar confinada en mi casa cada cierto tiempo. No hemos salido de fase 2
de estar confinados y después a fase 2 y de fase 2 de nuevo confinados y después de nuevo a fase 2. Por lo menos acá en esta ciudad donde yo vivo ha sido así por causa de este bicho. Lamentablemente nos ha tocado esto y es agotador, pero siempre nuestra confianza está puesta en el Señor y sabemos que estos principios de dolor es solo el comienzo, que los escenarios se están preparando para las cosas que vienen y que va a ser necesario que tengamos la fe de Elías, ¿cierto? Cuando todas estas pruebas empiecen a ser cada vez mayores, la situación empiece a complicarse. Pero sabemos que vamos a ser sustentados por Adonai si nosotros nos mantenemos fieles. Él también es fiel. Firmes en la fe, a eso se refiere. Bueno, ahí vemos entonces que efectivamente él quiere esto. Y bueno, ¿qué le responde Elías a Abdías? Le dice en el verso 14: y ahora dices tú, ve y di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Le asegura que sí, ¿ya? Y le asegura en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces Abdías le cree. Y dice el 16, entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Vamos a ver qué pasó, qué le dice Elías a Acab respecto a la sequía y a todo lo que estaba sucediendo. Primera de Reyes 18, vamos a leer del 26 en adelante. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? Y él le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte del Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen a la mesa de Jezabel, tu esposa. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte del Carmelo, que se llama Armagedón, ya Megiddo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicáis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, porque ellos pensaban de que ese era su Dios, que ese era el Dios que los sacó de la esclavitud. Ellos pensaban que el Dios de la prosperidad era el que los sacó de la esclavitud. No entendían que la esclavitud no tiene que ver con pobreza, no tiene que ver con servidumbre, tiene que ver con el corazón del hombre. Tremendo. Dice: y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. ¿Por qué dijo eso? Porque vio que Acab trajo al pueblo, ¿cierto?, a la casa de Israel. Pero también además trajo 400 profetas de Baal y 450 profetas de Acera. Entonces, al ver esta situación, y no había ningún profeta de Jehová, y solo él estaba ahí enfrente, enfrentándose a todo el pueblo y a todo ello, ¿ya? Y Elías volvió a decir al pueblo: soy yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes. Mira lo que les dice: y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Mira el desafío. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escoged un buey, preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo.
Y ellos tomaron el buey que les había dado y lo prepararon, que les fue dado, y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció a mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritad en alta voz, porque Dios es, quizás está meditando, o tiene algo de trabajo, o va de camino, tal vez duerme, hay que despertarle. Se burlaba de ellos. Y ellos clamaban y a grandes voces y se sajaban con cuchillos el cuerpo y con lancetas conforme a su costumbre, hasta rochear, dice. Hasta rochar dice, y chorrear la sangre sobre ellos. Chorreaba la sangre sobre ellos. Y ellos seguían con esto. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente. ¿Ya? Frenéticamente. A la hora de ofrecerse sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Es decir, ellos estaban alrededor de esto, pusieron el buey cortado, ¿cierto?, sobre la leña, pero el fuego, invocaron el nombre de su Dios, invocaron el nombre de Baal, mas sin embargo, esto no respondió, no se prendió el fuego. Recuerden que Elías les dijo que el Dios que escuchara y quemara la leña, ese era el Dios verdadero, ¿ya? Y Elías se burlaba de ellos. Vamos a ver entonces qué pasó con el de Elías. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus, como un acto profético, dice, al cual había sido dada la palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Está hablando de los 12 tribus de Israel. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Con las 12 piedras. Así se arma el altar de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en la que cupieron 2 medidas de grano. En la que cupieran, así la medida que tenía. La zanja es como una canal, ya alrededor de este altar. Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña, y dijo: llenad 4 cántaros de agua, ¿ya? 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. O sea, hizo que mojaran la leña, hizo que mojaran el animal y también la zanja, mira. Y dijo: otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: háganlo de nuevo por tercera vez. Y lo hicieron por tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado el agua de la zanja. Claro, porque tiraban y tiraban agua, entonces el agua escurría y caía en la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Isaac e Israel, hoy se ha manifestado que tú eres Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Qué hermoso, qué hermoso. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es el Dios, el verdadero Dios. Entonces Elías dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló a todos, a los 450 profetas de Baal. Era tal su celo, era tal su amor a Jehová, que él no tuvo misericordia para ejecutar esto. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come, bebe, porque una lluvia grande se oye. Y le anuncia la lluvia que venía. ¿Te das cuenta? Yo creo que Acab quedó boquiabierto, porque ya con todo lo que le había mostrado, con todo lo que había visto de parte de
con todo lo que había visto de parte de Dios, de Jehová, de todo lo que había hecho a través de Elías, ¿cierto? Eh, Era evidente de que el Dios que le estaba orando no era Jehová, el Dios de su prosperidad, el Dios que estaba ahí, no era el verdadero Dios. Ni siquiera le respondió. 3 años estuvieron con pobreza, con sequía, porque la sequía es símbolo de pobreza. No había alimento, él tuvo que salir a buscar forraje y alimento para que no murieran sus animales. Entonces, ¿qué más prueba quería? Y fue Dios el que hizo llover, fue nuestro verdadero Dios Jehová, el Dios de Israel el que hizo llover, no fue Baal, fue Dios Jehová el que hizo llover a través de Elías, le hizo decir, ve, prepárate porque viene lluvia, ve, come porque viene gran lluvia. Entonces, y él exterminó a estos profetas de Baal, que en el fondo eran los que desviaban el corazón, ¿cierto? Junto con Acab, a adorar a estos dioses, ¿ya? A este dios Baal. Es tremenda la fe que tuvo Elías. Él llevó al pueblo a un desafío, hizo que todos se reunieran, hizo que todos vieran la mano de Dios, que vieran la sequía, que experimentaran el juicio de Dios, pero también la bondad de Dios. Porque si bien hubo sequía 3 años, la sequía podía haber seguido y hubieran perecido todos. Pero Dios tuvo misericordia y era una corrección. Y Elías les mostró que el verdadero Dios de la prosperidad, el que hizo llover, el que haría llover y el que dio la sequía, era Jehová y no Baal. Y les muestra. Y grande fue el asombro de ellos al ver esta situación. Y entendieron de que Elías no mentía y de que ese era el verdadero Dios. Bueno, la pregunta para nosotros es, ¿cómo vamos a enfrentar esto? ¿Cómo vamos a enfrentar lo que viene de aquí en adelante? ¿Quién es tu verdadero Dios? ¿Quién te mueve? ¿Quién te mueve a obediencia? ¿El Dios de Israel o el Dios de la prosperidad? Sabe que no llevaremos nada, que nosotros que saldremos no nos llevaremos nada de este mundo, nada, y que cuando Dios nos pida cuenta, todos vamos a dar cuenta, va a ser por nuestras obras y no por las posesiones que llegamos a tener o por lo que hicimos, ya en cuanto no, yo fui ingeniero, tuve una casa, tuve 3 autos. No, Dios no te va a evaluar así. Cuando nosotros demos cuentas a Dios va a ser por nuestras obras de amor, por todo lo que hicimos a favor de otros, ya a favor de Dios, a favor del reino. Importante tenerlo claro. No nos vamos a llevar nada y todo esto va a perecer. Así que afanarse por las cosas materiales no sirve de mucho. Hoy con esta enfermedad que rodea al mundo entero, nos damos cuenta de lo frágiles que somos. Y es necesario tener fe, mucha fe hoy para salir a trabajar, para mantenerse, para cuidarse, para seguir viviendo a raíz de esta enfermedad, para reunirse, para manifestar amor, para todo. Ahora necesitas fe. Necesitas fe, pero fe en Dios. Fe en Dios. Y ya no tiene sentido buscar tantas las cosas materiales porque no sabemos cuánto vamos a vivir. Hoy en día es transversal, fallece gente a cualquier edad. O sea, siempre ha sido así, tú sales y te atropellan y da lo mismo la edad que tenga y te mueres, ¿ya? Pero con esta enfermedad que se ha convertido en algo masivo, en algo como que una enfermedad que realmente está provocando que mucha gente fallezca diariamente en diferentes ciudades, países, y es transversal, no es que solamente mueran abuelitos, o sea, va a depender de tu sistema inmune. Y yo creo que Dios es el que llama, y yo creo que Dios da la vida y Dios la quita. Entonces no tiene sentido afanarse con las cosas materiales. Es mejor descansar en Jehová
No es que Dios no te quiera bendecida, no es que Dios no te quiera prosperada o con abundancia. No, pero la palabra de Dios dice, buscad el reino y su justicia y todo lo demás será añadido. Es decir, tú buscas a Dios, tú le oras, tú manifiestas tu fe, buscándole, buscando su palabra, teniendo comunión, sirviendo a otros. Y Dios se encarga de lo tuyo. Dios se encarga de sustentarte, de guardarte, de protegerte, de cuidarte. Más ahora que los tiempos son difíciles y que los escenarios se están preparando para la venida del Señor, en donde hoy por hoy cada vez va a ser más difícil ser verdaderos hijos de Dios, porque nuestra fe va a ser probada, nuestra fidelidad va a ser probada y vamos a tener que mantenernos firmes. Los verdaderos creyentes se van a mantener firmes, y así como Elías tuvo persecución, sufrió la persecución y tuvo que defender la palabra de Dios, tuvo que defender el diseño de Dios, al verdadero Dios, por medio de manifestaciones, de pruebas y cosas. Nosotros también vamos a tener que defender lo que hemos aprendido. Así que debemos prepararnos. Todo esto sucedió en el Monte Carmelo, donde Elías hizo todo esto delante de la casa de Israel. Y la palabra de Dios dice que es en Megiddo, donde en el final de los tiempos, la venida de Yeshua junto a su ejército celestial, dice que habrá una gran batalla entre los creyentes, verdaderos hijos de Dios, ¿ya? Y los que le van a creer al mundo, los que le van a creer al antimesías, al anticristo, al falso profeta y a la nueva religión que se va a instaurar dentro de no mucho tiempo. Si tú sabes que ya está, los escenarios se están preparando, ya está gestado, digamos, este es el comienzo, donde es una religión ecuménica, donde todas las religiones se van a unir y van a decir que hay un solo Dios y que todos sirven al mismo Dios. Da lo mismo si tú eres budista, si tú eres ateo, si tú eres de la secta que sea y el Dios que sea, todos son el mismo Dios. Y se van a unir. Y dice que muchos serán engañados. Yeshua lo dijo que muchos serán engañados. O sea, si es posible, ojalá engañar hasta los escogidos. Eso es lo que Satanás pretende, arrastrar a muchos con esta mentira. Y donde Dios es amor y todo es permitido. No importa lo que tú hagas, Dios te ama y ya te perdonó, y hagas lo que hagas, la salvación la tienes en el bolsillo. Y eso es un engaño, es una mentira. Porque la gracia de Dios que derramó y derrama sobre los verdaderos hijos de Dios, los que tienen su espíritu, es para obediencia a la ley de amor que Él estableció. A la ley de amor que Dios estableció. De hecho, Jesús dijo que Él no vino a anular la ley, sino que vino para cumplirla. Ni una coma pasará, ni un punto ni una coma. Dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Por lo tanto, Él vino a cumplirla. Y cuando Él viene a morar a tu vida, Él viene para cumplir la palabra de Dios. Viene a cumplir la ley. Y los profetas dice, ¿y cuál es la ley de los profetas? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, mente y corazón, que es el primer mandamiento y el más importante. Entonces vemos que va a haber una gran batalla entre los hijos de Adonai, los verdaderos hijos de Dios, los que fueron probados y salieron aprobados en medio de gran tribulación y persecución, contra los que se pusieron la marca de la bestia, los que fueron engañados, los que aceptaron a este profeta y a esta nueva religión, los que se unieron y desertaron y apostastaron de la verdadera fe en Adonai. Bueno, querido hermano, te dejo con este video, que puedas tú meditar en esto. Sabemos que esta religión ya está en camino. El Papa Francisco hace poco tiempo, te puedes meter a la página del Vaticano, él hizo varios videos
donde él anuncia esto, donde él habla de estas cosas, del nuevo pacto de educación universal, de inclusión, etcétera. También habla de que todos somos hijos de Dios, todos. Eh, no hace excepción, no, la Biblia miente. En el fondo lo que te quiere decir que la Biblia miente, que tú no necesitas creer en Yeshua para ser salvado, para ser hijo de Dios. Los verdaderos hijos de Dios son solamente por medio de creer en Yeshua, en Jesucristo, como único mediador entre Dios y los hombres. Eso lo obvia. Da lo mismo si crees en Buda, da lo mismo si crees en otro, también eres hijo de Dios, y hagas lo que hagas, sigues siendo hijo de Dios. Bueno, nada más que decir, ora al Señor, no me creas a mí, convérsalo, ora al Señor, pídele discernimiento y entendimiento, y que Dios nos libre y nos ampare. Bendiciones.